Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So in Mark 4:24, Ahora, si nos estábamos viendo Marcos 4:24, pero vamos a leer en la versión amplificada, see, ¿ok? Dice en la versión amplificada, nos habla un poco más claro, y les dijo, tengan cuidado con lo que oyen. La medida, cuando habla la medida del pensamiento y estudio, dice que les dé a la verdad que escuchas será la medida de la virtud y el conocimiento que volverá a ti, y además se te dará a lo que oigas. Aleluya. and so it's important how we hear. Entonces, mira, es importante también qué es lo que oyes. How do you hear the word of God? Entonces, ¿cómo escuchas tú? ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? Is the one word and just not important, or you listen to every word very intently? Entonces, ¿tú escuchas la palabra porque, bueno, pues la voy a escuchar, o que realmente tú tienes intención de escuchar la palabra de Dios? With your intention of doing it once you understand it. Porque la intención es de hacerlo, ¿no? One, two, and ten. Porque cuando tú lo entiendes, tú haces lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú lo entiendes. That's what a Christian does. Y eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Because Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments. Porque Jesucristo dijo bien claro, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. So it should be, because we love God, we want to do it. Ya. Y por ejemplo, es como cuando nosotros amamos a Dios, lo tenemos que hacer. Because we love him. Porque lo amamos. Amamos a Dios, amamos sus mandamientos y lo In other words, hacemos. Jesus said, if you love me, you'll do what I say. Entonces, Jesucristo dijo, si tú me amas, vas a hacer lo que yo te digo. And so Jesus said, I only do what I see my Father do. Y Jesucristo también dijo, yo solo voy a hacer lo que mi Padre hace. And I only say what I hear him say, Y voy a decir lo que mi Padre dice. no more. No más. Solo lo que mi Padre hace o mi Padre dice. Eso es lo que voy a hacer. And so that's all we have to do. Y eso es lo que tenemos que hacer. He said, my load is easy and my burden is light. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que nos dijo Jesús. Amen. Amén. And so it's important that we understand that it's not hard to obey God. Por eso es muy importante nosotros entender, no es difícil To obey God. obedecer a Dios, no es difícil. It's like going over there at your light switch and turning it on. Es como cuando tú vas al interruptor, ¿no? Prendes y apagas, ¿no? Vas, quieres luz, prendes, y no la quieres la luz, la apagas. Amén. And so it's that easy to obey God. Entonces, estábamos hablando que es fácil obedecer a Dios. Because he said, submit to God and resist the devil and he'll flee from you. Ya, porque su palabra dice, sométete a Dios And resist the devil. y resiste al diablo, y dice que él huirá de ti. And so it's important that we just decide, I am going to obey God. Entonces es necesario que tú desees obedecer a Dios y digas, voy a obedecer a Dios. Amén. And so, sometimes we just got to say it to ourselves. I am going to obey God no matter what happens in my life. Ya, es muy importante esta parte y decirlo tú en ti mismo y decírtelo varias veces. Yo voy a obedecer a Dios. No me importa cuál es la situación en que esté pasando o que si me es difícil o no. Yo voy a obedecer a Dios y voy a hacer lo que Él me diga que haga. In Isaiah 1:19, Y ahora si nosotros vamos a Isaías el 1 y vamos al 19. if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Isaiah 1:19. Ya, entonces estábamos viendo en Isaías 1:19. Si quisieras y oyeres, comeréis el bien de la tierra. En nuestra versión dice, si quisieres y oyeres,
comeréis el bien de la tierra. Yeah. En la versión en inglés dice es si tú obedeces, o sea, si tú quieres y obedeces, comerías el bien de la tierra. En la versión inglés está es si tú obedeces. And so it's important that we just make a decision Entonces es importante es que tú tengas que tomar la decisión. that I am going to obey my Father. Yo voy a obedecer a mi Padre. Es tu decisión, tú lo haces. Over here in Philippians, Ahora, si me acompañas en el libro de Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. so it's right here. It's teaching us to think a certain way. Entonces acá nos están enseñando a que tenemos que pensar todo bien, todo bueno. You gotta control your mind, En otras palabras, tenemos que controlar nuestra mente. because if you don't control your mind, what you think on, you'll end up doing. Entonces, porque si no controlas lo que tú piensas, no en tu mente, vas a hacerlo What you're y thinking. vas a hacer lo que piensas. Y muchas veces de lo que piensas no es bueno. That's right. So we have to learn how to think on the Word of God. Entonces nosotros, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a pensar bien, como dice Filipenses 4:8. Tenemos que pensar bien. Y bien es pensar en la palabra de Dios, ¿no? Because La in palabra Joshua de 1:8 says, meditate on these things. Dice en Josué 1:8 dice que tenemos que meditar, On the Word of God. meditar la palabra de Day and Dios. night. Dice medita noche y día, o En- día y noche en- medita la palabra de In Dios. Psalms 1, it says Y en Salmos 1 dice, to meditate on the Word. meditemos también en la palabra. So it's important what we think on. Entonces es importante qué es lo que estamos pensando. That's how we walked in sanctification. Esa es una de las razones en la que nosotros tenemos que andar en santificación, en By keeping our mind cuidando, guardando nuestra mente, only think on what things are pure and holy, mantenernos en santidad, and think on things that are true, en pensar en verdad, en pensar en lo verdadero, dice, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, dice en lo amable, en lo de buen nombre, en virtud, en digno de alabanza. En todo esto dice la palabra de Dios que tenemos que pensar. So it's important what we allow in our minds. Entonces es importante en nosotros qué es lo que estamos permitiendo a nuestra mente. Amén. Hallelujah. Aleluya. This is pleasing to God. Entonces esto es cómo agradar a Dios. And this is how we keep our vessel in sanctification and honor. Entonces esa también es otra de las formas en que nosotros cómo nos vamos a presentar ante Dios como Sanctification, en nuestro cuerpo en santificación y honra. Because the Bible says honor our parents, Porque en la Biblia nos dice también una de ellas es que tenemos que honrar a nuestros padres. and it says to honor the government, Dice honra al gobierno, the authorities that God a has. las autoridades que Honor the tenemos. police. O, por ejemplo, tienes que honrar al policía. Yeah, honor God. Honra a Dios, al creador del cielo y de la tierra. So, it says honor your father and your mother that you may live long. Y mira, esto es muy importante lo que también nos dice la palabra de Dios, y este es un mandamiento con promesa. Porque, ¿por qué le digo mandamiento con promesa? Porque nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y ¿qué es la promesa que te da? Y tendrás larga vida. Aleluya. And so, the Bible has much to say about honor. Entonces, la Biblia dice que es necesario que tienes que honrar. And it said, and we read Amplified in Mark 4:24. Ya, y la que estábamos viendo, recuerdan en la amplificada en Marcos 4:24.
It said the measure of thought and study you give to what you hear. Entonces que tengas que cuidado, porque con la medida que escuches, eso lo vas a, en lo que tú piensas, eso es lo que vas a tener. Ten cuidado hasta con lo que escuchas. Because so we need to think about the word that we're hearing. Entonces tenemos que pensar en la palabra de Dios, esa es la que estamos escuchando. O sea, tienes que tener en cuenta la palabra de Dios es la que tienes que escuchar. And take time to think about it. Y tienes que tomar tiempo en pensar, en meditar lo que la palabra de Dios te And then dice. it said that'll be what be returned back to you. This is what comes. Entonces eso, lo que escucha, eso es lo que va a venir a ti. Por eso hay que tener cuidado lo que escuchamos. Because many times when you first hear it, you don't understand it. Porque muchas veces cuando nosotros recién vamos, por ejemplo, a tomar la palabra, a leerla, no la vamos a entender. But then we ask the Holy Spirit to reveal it to us. Entonces, que lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos revele, nos ayude a entender la palabra de And Dios. then He starts revealing other scriptures to you Entonces vas a ver, dice, otras escrituras que te revela, that helps you to understand the subject you're talking about. que te va a ayudar a entender realmente lo que estás estudiando o lo que estás tratando de ver, ¿no? En ese versículo o el capítulo de la Biblia que estás leyendo, ¿no? Because the Bible has everything for every part of our life. Porque si tú te das cuenta bien y si has leído la Biblia, en la Biblia está toda la parte, el área que tú quieres aprender o de lo que tú necesitas para tu vida. Ahí está en la Biblia, la vas a encontrar. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.